Bueno, por supuesto, los números y los déficits de Aerolíneas Argentinas son motivo de versiones oficiales y extraoficiales. Por eso le he pedido a nuestro colega, ¿no es cierto?, y analista económico como es Ismael Bermúdez, un poco, yo sé que vos sos de una exactitud notable, Ismael, ¿cómo son los números reales de Aerolíneas Argentinas? Bueno, Aerolíneas Argentinas recibe subsidios por parte del Tesoro Nacional. Subsidios para gastos corrientes y subsidios también para gastos de capital. Gastos de capital son inversiones que necesita. Por ejemplo, el año pasado recibió 4.615 millones de pesos en subsidios corrientes y además recibió 500 millones en subsidios para gastos de capital. Y en lo que va del año, que son datos a mayo, ya lleva recibido 1.818 millones de pesos. Acá lo que tenemos que aclarar me parece algo muy importante. Aerolíneas Argentinas fue una empresa totalmente esquilmada, vaciada en los 90 y en gran parte de la gestión del actual gobierno, de la gestión K, con Néstor Kirchner y parte del gobierno de Cristina. De la misma manera que YPF, era una empresa totalmente vaciada, fue privatizada, vaciada, cayeron las reservas, cayó la producción y todo lo demás. En ese sentido, prácticamente se le cae, son dos empresas que se le caen en las manos al gobierno. Ahora, lógicamente, reconstruir esas empresas requiere un esfuerzo económico importante. Ahora, lo importante aquí es que el equilibrio económico y financiero de esas empresas se recupere rápidamente, porque de lo contrario, todos estos subsidios y estas pérdidas que tienen las empresas va a ser después el argumento por el cual quizás futuros gobiernos o esta misma gestión, si continúa, las termine privatizando porque, digamos, no se pueden sostener. Son empresas que deberían sostenerse con su propio movimiento operativo y además tener rentabilidad justamente para poder modernizarse y hacer las inversiones. Y acá lo que está pasando es que prácticamente se puede calcular, desde el 2008 hasta ahora, es una empresa que debe haber recibido a valores de hoy, si los actualizamos, más de 30.000 millones de pesos del Tesoro Nacional. Yo no sé si es por sentimentalismo o qué, pero yo recuerdo así con nostalgia aquellas épocas de los Boeing, ¿no es cierto? En donde Aerolíneas parecía una empresa absolutamente floreciente y nos transportaba a los argentinos, a varios continentes, ¿no? Bueno, pero fue mal privatizada, o mejor dicho, bien privatizada para los intereses que estaban detrás de la empresa. Después fue una empresa totalmente vaciada. Y eso continuó durante gran parte de la gestión del actual gobierno, hasta que, lógicamente el Estado tenía que hacerse cargo de la empresa porque se caía ella por sí sola. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Está siendo sostenida con subsidios. Y esto también es, digamos, justamente es peligroso, primero porque, como toda empresa aerocomercial, debería tener un equilibrio económico, un equilibrio financiero, e insisto, tener rentabilidad suficiente para poder hacer las inversiones que se requiere. Cuando uno mira el balance de Aerolíneas, ve que tiene pérdidas y que requiere justamente de este auxilio, estas transferencias. En el balance de YPF aparece como ingresos, como si fuesen ingresos genuinos de la empresa, y en realidad no. Como se los contabiliza correctamente en la tesorería, en el Tesoro Nacional, son gastos, subsidios por gastos corrientes, así se lo denomina, y en otra partida son subsidios por gasto de capital. Ahora, cuidado también, porque esto que está pasando con Aerolíneas pasa prácticamente en el conjunto de la economía argentina. Claro, pero justamente a mí me impresiona, ¿no es cierto?, que en el material que nosotros tenemos y que la producción ha ido a buscar acá los archivos, por ejemplo, fíjate, en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, mirá lo que dice la presidenta, a ver. Nosotros trabajamos para que la carga o el esfuerzo fiscal que hace el Estado, que hacemos todos los argentinos para sostener esta empresa, sea cada vez menor. Lo del déficit no es un tema de vida o muerte. Si el Estado tiene que invertir en sostener este servicio, como invierte en sostener la educación, los hospitales, el transporte terrestre, porque también se invierte en los ferrocarriles, y estamos contentísimos que el Estado vuelva a invertir fuerte en los ferrocarriles. Y a nadie se le ocurre decir que el Estado está perdiendo plata ahora en renovar el tren Sarmiento, que está perdiendo plata en recuperar los trenes de carga. No es pérdida, y es una inversión y es parte de
del uso que le da el Estado a lo que recauda de impuestos. Esa aerolínea que ha crecido del año 2008 al 2014 en vuelos en un 102%, en pasajeros en un 80%, en ingresos en un 71%. También, así como ha crecido en volumen de vuelos, en volumen de traslado de pasajeros, ha decrecido en lo que le demandaba al Tesoro Nacional y a este Congreso a través del presupuesto en recursos, porque ha gestionado y lo ha hecho exitosamente. Bueno, una cosa es lo que decía el presidente de Aerolíneas, pero también como te anunciaba, fíjate lo que dice la presidenta, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, lo del déficit uno lo puede justificar en los primeros años, porque, por lo que yo dije, fue una empresa esquilmada, vaciada, rematada y por lo tanto necesitaba una inyección de fondos y, lógicamente, en manos del Estado, esa inyección de fondos debería provenir del Estado. Ahora, después de 8 años de gestión, no es cierto lo que dijo la presidenta de que los fondos que empezó a requerir Aerolíneas cada vez fueron menores, fueron crecientes. Cuidado con esto. Los últimos datos de ASAP, que es una asociación que sigue muy minuciosamente todos los datos del presupuesto nacional, está señalando que este año los subsidios a Aerolíneas Argentinas han crecido un 140% respecto de igual periodo del año pasado, con lo cual no es cierto que Aerolíneas requiere menos dinero, sino que está requiriendo más dinero. Y cuando uno mira la serie del 2008 hasta ahora, ve que son crecientes. Por ejemplo, fueron 3.045 millones en el 2013 y ya en el 2014 fueron 5.115. O sea, le enviaron fondos por encima inclusive del aumento inflacionario de la economía. Si hubiera sido igual que la inflación, digamos en pesos constantes, hubiera sido parejo, pero está recibiendo más fondos. Ahora, que el presidente de una empresa diga que el déficit no es una cuestión de vida o muerte, me parece que para gestionarla es totalmente equivocado. Es una cuestión de vida o muerte. Lógicamente, hay que tratar de bajarla, quizá no se puede hacer de un día para el otro, pero me parece que elogiar el déficit y valorarse del déficit me parece que no nos conduce absolutamente a nada. Y cuidado, porque después se va a utilizar el tema del déficit para justificar la privatización de la empresa, como se hizo en el pasado. Y después se termina arreglando con ciertas compañías, se la termina mal vendiendo, después esas empresas se hacen cargo de una línea tan importante como Aerolíneas Argentinas, después quizá la vacían y después nuevamente el Estado tiene que salir a rescatarla colocando dinero del bolsillo de todos los contribuyentes para una empresa que quedó vaciada por los acreedores o por aquellos que ganaron la privatización. Sí, además cuando Recalde hablaba, ¿no es cierto?, usaba los términos vida o muerte, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente la descripción que vos hacés es la muerte de una empresa, ¿no es cierto? Y por otro lado, es terrible que las condiciones de vida estén supeditadas a tener que hacer arreglos que no son ventajosos para el país, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. En estos dos casos, acá hay una corresponsabilidad, insisto, de todos los que estuvieron en los 90 y los que vinieron después, porque no olvidemos, en el caso de YPF tenemos el arreglo de Kirchner con el grupo Eskenazi, ese que se quedaba las acciones con las utilidades futuras, o sea, sin poner absolutamente ni un peso. Apostando al más allá, digamos. Sí, pero apostando al más allá sin poner con la plata de otro, ¿no? Claro. Con la plata propia. Y en el caso de Aerolíneas Argentinas, la presidenta dijo, en el 2008 se tuvieron que hacer cargo de la compañía, entonces yo pregunto, ¿qué pasó entre el 2003 y el 2008 cuando ya la empresa estaba totalmente vaciada desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de la flota, desde el punto de vista del personal? Fue un maltrato constante al personal de Aerolíneas. Bueno, todo eso pasó también entre el 2003 y el 2008 y ahora estamos en esta situación donde, insisto, las transferencias de fondos de la tesorería no están disminuyendo, sino que, insisto, los últimos datos, que están a mayo de este año, están dando un 140% más de transferencia del Tesoro Nacional a Aerolíneas Argentinas. Ismael Bermúdez, muchas gracias. No, al contrario. No te voy a decir muchas gracias por las malas noticias, pero tu análisis es absolutamente sincero y desinteresado, así que pero desgraciadamente esa es la realidad. No hay que dar malas noticias, sino que tenemos que dar los números verdaderos para que justamente
sobre esa base podamos corregir los errores y no insistir en ellos, que es lo peor que nos puede pasar. No, por supuesto. Muchas gracias por darnos estos números tan exactos y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestra querida Aerolíneas, porque hay mucho para decir todavía.